Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee de la Plaza Foch. Esto es News & Coffee, el único programa de entrevistas que se ocurre transmitir mientras están dando el partido de Japón y Colombia con la selección colombiana por debajo 2-1. Gracias a todos los que se sintonizan a La Posta esta mañana, martes 19 de junio, mañana histórica. 24 horas o menos de 24 horas después de que Rafael Correa haya sido formalmente vinculado a un proceso por secuestro y que la jueza haya dictado unas medidas cautelares impresionantes. Revisamos esos hechos en caliente. En caliente, como se los adelantaba en la introducción, vamos a repasar un poquito las cosas. Rafael Correa, que ha nombrado a Caupolicán Ochoa, su antiguo abogado de la era del poder, que ganaba todos los casos y nunca perdía cuando él era presidente, ahora ha tenido dificultades en la audiencia de vinculación. Rafael Correa no solamente que ha sido vinculado, la Fiscalía pedía contra él dos medidas cautelares. Esto es, medidas preventivas para evitar que el tipo se eche corriendo para donde le dé la gana. ¿Cuáles eran estas medidas que pedía Paul Pérez Reina, fiscal general de la Nación? Primero, que se presente delante de un consulado ecuatoriano en territorio belga. Y segundo, que porte uno de esos grilletes chinos con sobreprecio que le hizo poner a todos sus opositores. La jueza ha negado ambas medidas cautelares y en un movimiento realmente sorpresivo para todos los que estábamos en la audiencia, pidió que en lugar de presentarse delante del consulado de Ecuador en Bélgica, se presente aquí, en Ecuador, delante de la Corte Nacional de Justicia, desde el 2 de julio cada 15 días. Si el 2 de julio Rafael Correa no pisa suelo ecuatoriano para rendir y mostrar su bonita cara delante de la jueza Daniela Camacho, hay problemas, desacato, posibilidades de prisión preventiva, difusión de alerta roja en Interpol. ¿Se ha jodido Correa? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, el doctor Marlon Jacome Luna. Es abogado en libre ejercicio, doctor en jurisprudencia, buen amigo de esta casa, y ayer fue uno de los gurús que nos hizo entender qué estaba diciendo la jueza Camacho en el corredor de los pasillos de la Corte Nacional de Justicia. No se vayan, quédense por la entrevista, revisamos la situación jurídica de Rafael Correa. Gracias a todos por quedarse en la entrevista, gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y de News & Coffee, y sobre todo a Sweet & Coffee, que nos permite hacer aquí unas tertulias mañaneras. Gracias a todos ustedes por conectarse, por compartir los contenidos de La Posta. Me pueden seguir en las redes sociales, yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Bienvenido Marlon, primera vez en News & Coffee. Muchas gracias por la cordial invitación. Justamente gracias a ti por venir. Anecdótico y inolvidable ayer cómo nos conocimos, creo yo en los instantes, como tú decías, decisivos de la audiencia, y bueno, aquí estamos. Vamos a revisar lo que pasó ayer, que además la primera pregunta es parte de mi ignorancia jurídica. ¿Por qué carajo las audiencias no se pueden transmitir vía televisión, por La Posta o por donde sea? Mira, las audiencias evidentemente son públicas,
pero se guarda sigilos. Este momento está en una etapa de indagación, literalmente, por ende no se puede o ya determinar culpables o responsables. Y yo justamente quería comenzar por ahí. Cuidémonos de ya no llamarle Rafael Correa, sino más bien para que esté bien identificado. Llamémoslo de en adelante Rafael C. Sí, es cierto que nos obligan a llamar a los sujetos procesales con la inicial del apellido, entonces don Rafael C. En adelante, vamos a hablar. Yo lo voy a mencionar de esa manera para que no haya susceptibilidades y después no me digan. Y además para respetar su presunción de inocencia. Evidentemente. ¿No? Entonces, Rafael C., ¿cuál es el momento jurídico en el que se encuentra don Rafael C.? Este momento está en la etapa de instrucción, ¿Qué es eso? Etapa preprocesal. Luego de haber terminado una etapa de indagación por parte de la Fiscalía, y cuando la Fiscalía ya tiene elementos de convicción necesarios, suficientes, llega a una siguiente etapa, la instrucción, que es la etapa en donde se deben determinar formalmente los elementos de convicción que Fiscalía tenga. Esta etapa de instrucción, en principio, comenzó, si no me equivoco, en marzo, debía terminarse el 18 de junio, pero como existió la vinculación de otra persona adicional a los primeros que estaban vinculados, esta etapa de instrucción se extiende por 30 días más. Es decir, Rafael C. tendrá, como Rafael C. es el sexto procesado, la instrucción se hace más larguita. 30 días más. Es decir, de acuerdo a la fecha, tendrán todos, e inclusive Rafael C., para defenderse hasta el 18 de julio del 2018. Una fecha máxima en la que el fiscal, si es que ya tiene todos los elementos de convicción necesarios y poder determinarlos, puede pedir al juez ya la convocatoria a una audiencia preparatoria de juicio. Vamos a, antes de entrar a la preparatoria de juicio, Rafael Correa reaccionaba horas antes de la audiencia de vinculación asegurando: me van a vincular sin una sola prueba. Mira, ¿qué quiere decir algo así? Te cuento, a ver, para mi criterio, ojo, acá estoy, yo no soy parte del grupo de abogados. Sí, por eso te he invitado, para poder mirar las cosas desde afuera. Exactamente, afuera, pero evidentemente como abogado yo no puedo dejar de estar en la política. Para mí, mi profesión, abogacía, es política, y nosotros buscamos la justicia es buscar el bien común, por ende no podemos ser alejados de la política. Yo tengo mi lectura. En 10 años lo que hemos tenido es un abuso de poder completamente, que ya lo vamos a hablar en algún momento. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Correa no le queda otra que victimizarse. Salir minutos o salir horas antes y decir me van a vincular, es obvio que lo iban a vincular porque él ya conocía y él sabía de todo esto, entonces él ya estaba preparado para Pero un fiscal necesita pruebas para vincular a un procesado. Las tiene, evidentemente. Pero necesita pruebas. Necesita pruebas y las tiene. En este caso, de lo que yo he analizado, los testimonios de las versiones de las personas que están en este momento vinculadas son fundamentales. ¿Por qué digo versiones? Y ayer una de las cosas que uno de los abogados en defensa de Correa decía, que únicamente se lo va a vincular en base a testimonios y en base a las versiones, y que eso no podría hacerlo. Ojo, todavía no estamos en testimonios. Los testimonios comienzan, dicho sea de paso, mañana, o no, estamos ahora, 8:30, cuando se tome un testimonio anticipado, se tome testimonios anticipados a 2 de los vinculados. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Versiones? No, hoy hay el testimonio anticipado de 2 de los vinculados. Lo que ha habido hasta ahora. Lo que ha habido hasta ahora son únicamente versiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ya cuando se trate en juicio o cuando se lleve el juicio, los versionantes se convierten en testigos y esos testimonios los dan bajo juramento. Es la diferencia entre una versión y un testimonio. O sea, si mientes en la versión no hay problema, si mientes en el testimonio cometes perjurio. No es que no hay problema. Puede inclusive, si se mienten las versiones, llevar a vincularse y notarse eso, darse a notar en la etapa de juicio. Pero ya en juicio, evidentemente la pena de perjurio caería sobre una persona que mentir bajo juramento es delito. Aparte de, entraría en perjurio. Y solo para terminar la idea, Anderson, decías tú, días antes y él ya sabía. Evidentemente, si uno sabe lo que ha hecho en la vida y está en un proceso tan evidente de secuestro, que aquí no hay duda de que ese delito existió, ya existió. Lo que ahora trata la Fiscalía es de determinar los presuntos responsables del cometimiento de ese tipo penal en Colombia. Entonces, claro, llegan a victimizarse. Y mira, aquí hay algo... Vamos antes de entrar a reflexiones más profundas, Marlon, vamos
a la noticia principal. El fiscal pedía dos cosas, dos medidas cautelares. Un grillete electrónico de estos chinos con sobreprecio y que se presente ante un consulado. Primero, el grillete electrónico estaba dentro de las posibilidades de lo que podía pedir el fiscal. A ver, ¿Has escuchado de algún caso de un ecuatoriano fuera de este país obligado a usar un grillete electrónico? mira, ayer salí con tarea de allí y justamente me puse a investigar, conversando con colegas, con amigos, jueces y fiscales. No existió un rastro que yo haya encontrado en el sentido que un ecuatoriano en el exterior se mantenga o se haya mantenido con grillete. No encontré, voy a decirlo con propiedad, no encontré, incluso conversando con profesionales del área de administración de justicia. Ahora, ¿qué pidió el fiscal ayer dentro del 522 de medidas cautelares? Pidió dos cosas. La primera, que él se presente ante el consulado, me refiero a Rafael C., que él se presente periódicamente ante el consulado. Y segundo, el colocarle el grillete. ¿Qué buscaba el fiscal con lo del grillete? Que comparezca a juicio y tenerlo bajo control, entre Tenerlo comillas, vigilado por parte de la justicia ecuatoriana. ¿Fue un error del fiscal? No fue un error del fiscal, porque el fiscal lo hizo muy bien. El fiscal, ¿qué fue lo que pidió? Y ahí entrando en materia, la famosa duda que incluso el abogado de la defensa de Correa afirmó que estaba mal llevado. El fiscal lo que pidió es que se aplique el numeral 2 del 522. ¿Qué significa esto? Que el vinculado se presente periódicamente ante una autoridad, ante una oficina consular del Ecuador en Bélgica. Y dos, el tema del dispositivo de control electrónico. La jueza, en el proceso, recordarás tú, citó la ley orgánica de extranjería en el sentido que no tiene las oficinas consulares la facultad o la atribución de llevar el control de esas personas obligadas a presentarse periódicamente por un juicio. En lo personal discrepo. ¿Por qué? Porque para la aplicación de la Administración de Justicia Penal, absolutamente todas las entidades del Estado tienen que colaborar con esa Administración de Justicia. Y ojo, en el mismo artículo 64, el literal último, creo que es el 10, le otorga la atribución a la oficina consular de acatar todo lo determinado en leyes, reglamentos, en el derecho y asuntos internacionales. Es decir, de una manera general. Con un abogado después de la audiencia, y me decía que entre las atribuciones que leyó la señora jueza Daniela Camacho no se encontraba una que también es importantísima en los diplomáticos representantes del Ecuador en el exterior, que dan fe pública. A eso voy. Un diplomático, un representante diplomático del Ecuador, si puede lo más, puede lo menos, dice un adagio jurídico. El numeral 10 dice: cumplir las demás funciones señaladas en los tratados, convenios, la ley, los reglamentos y el derecho y la práctica internacional. No se va a encontrar una atribución específica en donde se diga el cónsul o el embajador debe recibir o debe dar fe de la comparecencia de la persona con medida cautelar. No se va a encontrar, pero sí en un término general. Recordemos que esa ley orgánica fue promulgada, si no me equivoco, en el 2007, mucho antes de la expedición del COIP. Después de que el fiscal pidiera lo que pidió, que es esto que hemos citado, el grillete y la comparecencia ante un consulado, la jueza Daniela Camacho hizo algo que, según todos los abogados que consulté, no se ha visto nunca en una audiencia: que una jueza le pida a un fiscal que reformule sus medidas cautelares. A ver, ¿habías visto algo sin una audiencia, para comenzar? No he visto algo en audiencia de esa manera, pero mira, tampoco he visto que al abogado de la defensa le dé 3 veces la palabra como se la dio ayer. O sea, si yo me quiero enfrascar en que no se ha visto esta parte del pedido de reformulación y quiero solamente resaltar eso, evidentemente... ¿Tiene capacidad la jueza para pedir reformulación de medidas cautelares? La jueza lo que tiene capacidad, evidentemente, para solicitar aclaración, reformulación a la Fiscalía y estar clara antes de emitir su resolución, antes de emitir en este caso una medida cautelar. Para mi criterio, yo no lo he visto, pero tampoco existe prohibición de hacerlo. Reitero, por el otro lado de la moneda, a la defensa le dieron 3 veces la palabra. Al final, inclusive, recordarás tú que el abogado de la defensa, Rafael Correa, pidió, cuando hablaba de la majestuosidad de persona y todas las cosas,
que para mí tácitamente vino a acogerse a lo que tanto la Fiscalía como la acusación particular afirmaban. Él al final dijo, quiero y pido, señora juez, de que se otorgue la medida cautelar de que él se presente ante la oficina consular por la dificultad de mi cliente de viajar, tenía una los economía mediana. Eso es algo lógico, de los compromisos de dar conferencias, y ya lo vamos a ver, seguramente conversaremos de eso en la prueba que presentó, que es un poco risible, ¿no? Como abogado, te digo, me ahora, da mucho, la jueza mucho lamento. Daniela Camacho, después de este zafarrancho de presenta tu reformulación de medidas cautelares, se pega una cabreada monumental y les dice, bueno, ustedes insisten en ir por esa vía, ustedes dicen que yo puedo disponer ante quién se presenta Rafael Correa, entonces yo voy a disponer. Se va a presentar ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días. Correcto. ¿Está yendo más allá de lo que debe la jueza? No está yendo más allá. A ver, ¿qué sucede en un proceso penal? La Fiscalía puede pedir, un ejemplo, 2 medidas cautelares. Estaría yéndose más allá y fuera de su competencia si es que le otorga 3 medidas cautelares o 4 medidas cautelares. En este caso no otorgó las 2, otorgó la una. Lo que hizo aclararla y adecuarla a la una, y eso no significa que se esté yendo más allá. Pero todos sabemos que Rafael Correa hace rato que no vive en Ecuador, que está radicado en Bélgica, que su esposa es belga, que sus hijos estudian en Europa, y vamos a obligar a ese hombre que todavía no ha sido condenado por la justicia a venir al Ecuador cada 15 días. Mira, es cierto que es notorio aquello, perfecto. Por eso yo comparto y lo vi viable por un punto. Viable me refiero al pedido de la Fiscalía. Por un punto, se le está dando, creo yo, las garantías de un debido proceso y de una tutela judicial efectiva que él nunca la dio en 10 años. Y lo digo él con nombre y apellido, el presidente Rafael Correa, en estos últimos 10 años, porque tenía todo a su favor. Mira, el mismo Código Orgánico Integral Penal determina a la prisión preventiva como de última instancia. ¿Y qué teníamos en todos los procesos? Era la primera instancia, era la primera opción de medida cautelar que se tenía. Te corrige Andrea Ceballos, que no es Rafael Correa, es Rafael Seque, por favor. No, digo, por eso, haciendo el contexto, Rafael Correa cuando era presidente estos últimos 10 años, ya dentro del proceso tengo que seguirme refiriendo como Rafael Seque. Mira, para mí, te digo que le veo acertado y lo veo coherente. Y ahí es una muestra de que la Fiscalía, el pedido de la Fiscalía, de que la Fiscalía, y estoy convencido de la acusación particular, quiere proteger el debido proceso, quiere la aplicación de la tutela judicial efectiva y no está en persecución de nada. Yo acá no veo persecución de nadie. ¿La jueza está en persecución? No, imposible. Porque la jueza, lo que hizo pasar la jueza, de ir a un consulado cada 15 días a venir al Ecuador, cruzarte el Atlántico cada 15 días. Mira, para mi criterio, la señora, la doctora Camacho, la señora jueza, respetuosamente, como que no le dio la interpretación adecuada a la ley orgánica de extranjería, en el sentido de aplicar el numeral 10, literalmente hablando. ¿Por qué digo eso? ¿Qué es eso del numeral 10? Corrijo, lo que me acabas de citar. La ley orgánica de servicio exterior, no de extranjería, ley orgánica de servicio exterior, corrijo un lapsus. No le dio el sentido completo al numeral 10, en donde se habla que la jueza tiene la potestad de determinar si es que el vinculado se debe presentar ante la o el juez competente o ante la autoridad o entidad que ella disponga. Si se acogía a ese numeral 10 de la ley orgánica de servicio exterior que ella mismo citó, tranquilamente podía ordenar que se presente a una oficina consular. Tranquilamente. Pregunta Pilar de Marí. ¿Crees que la jueza decidió que venga al Ecuador porque en Bélgica el consulado lo administra la gente de Correa, incluso sus ex secretarias que fueron nombradas por la señora ex canciller María Fernanda Espinosa? Mira, es muy buena esa pregunta y todo puede pasar. O sea, lastimosamente, yo lo digo así, con la gente del alto estatus correísta, todo puede pasar. Todo puede pasar. Es más, jurídicamente le convenía a él que la jueza, por ejemplo, o que se apruebe una medida cautelar de prisión preventiva para victimizarse más. Si ahora, con el hecho de vincularlo, ya es una víctima. ¿Por qué la Fiscalía le tiembla la mano y en lugar de pedir prisión preventiva, como la ha pedido, por ejemplo, contra Pablo Romero, le pide que le ponga un grilletito y que se presente ante el consulado? Mira, yo no creo que a Fiscalía le tiemble la mano, pero en lo personal veo como estrategia también.
de la fiscalía y de la acusación particular, en el sentido de que la idea no es victimizarlo y la idea no es perseguirle. Mira, Correa, si él no quiere venir, no lo hace y se seguirá victimizando. Rafael C., si no quiere venir, no lo hará y se seguirá victimizando. Y lo único que, digámoslo así, dentro del proceso llegaría es a tratar de no comparecer a juicio. Por ende, el juicio a él dentro de este caso se paralizaría. Y ojo, ya estamos a poquito tiempo todavía no de que se llegue a esa etapa. Vamos a la decisión de la jueza. La jueza dice, el señor Rafael Correa tiene domicilio en Ecuador, es ecuatoriano, por lo tanto le pido que se presente en Ecuador ante las autoridades ecuatorianas cada 15 días. Ya me has dicho que no crees que se fue más allá, que actuó dentro de sus competencias como jueza. Lo que quiero analizar ahora es algo que ya habías traído a la mesa, la actuación de Caupolicán Ochoa, a quien la jueza, casi que extra sesión, le reclama y le dice, usted no fue capaz de demostrar el arraigo de su defendido en Bélgica. ¿A qué se refería Daniela Camacho? Mira, antes de responder eso, quiero dejar una idea respecto a la actuación de la jueza. Creo que la actuación de la jueza ayer también, y vale resaltar, para los que hemos pasado por las aulas universitarias, nos dio una gran lección de que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Él ya dejó su rol de presidente de la República. Hoy es un ciudadano como Marlon Jacome, como Juan Piguave, cualquiera, es un ciudadano ecuatoriano. No tiene por qué tener prebendas. El fuero, perfecto. Pero la inmunidad a él se le acabó el momento en mayo del año anterior cuando dejó de ser presidente de la República. 24 de mayo de 2017. Literalmente hablando. Ahora sí, respondo lo tuyo. Mira, no ¿Por qué no se probó el arraigo de Rafael Correa en Bélgica? A eso voy. No acostumbro yo criticar a colegas, jamás. Por ética, ni lo he hecho ni lo haría. Pero sí es una circunstancia que ahora quiero dejar mi criterio. Una de las estrategias que siempre utiliza la defensa del correísmo es salir de las audiencias, presentar pruebas burdas, como ya les voy a decir por qué digo ese término, y llegar a los medios de comunicación o a las salas de prensa y utilizar la famosa frase, ustedes lo vieron, señores periodistas, ustedes estuvieron presentes y lara. Yo ayer, mientras le escuchaba al doctor Caupolicán Ochoa, internamente hacía una analogía, como que se estuviesen dos médicos cirujanos de corazón en plena cirugía y el uno esté observando lo que opera el otro y por alguna circunstancia el paciente se va y fallece. Y saliera el médico a una rueda de prensa y dijera, señores periodistas, ustedes vieron, ustedes estuvieron en la cirugía, ustedes pueden ser testigos de que lo que se hizo no fue ninguna negligencia, sino fue un error. ¿Tú viste el corte negligente de Caupolicán Ochoa? Evidentemente, ¿qué pasó? Quienes hemos pisado primer año de Derecho, sabemos que los documentos para ser presentados como prueba y que surtan ese efecto de prueba dentro de un proceso penal, o deben ser certificados, originales o certificados, o apostillados en el caso de que sean documentos extranjeros, me refiero hasta apostillar por una autoridad o en el caso una oficina consular. ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo Caupolicán Ochoa? Presentó contratos, presenta facturas. Copias simples. Okay. Copias simples y a color, como se demostró en la audiencia y como la jueza mismo, el día de ayer, le hizo caer en cuenta. Yo, en lo personal, internamente me reía. ¿Cómo luego yo tengo la cara, por la defensa de Correa, de decir que se vulneraron derechos de mi defendido, etcétera, si la prueba que presenté consultado sobre esto Caupolicán Ochoa, porque alguien se lo consultó, yo creo que fue John Paul Bartolini de la cadena NTN 24, que le dice, doctor, hombre, no me jodas, usted ha presentado fotocopias aquí de que su defendido vive en Bélgica. Caupolicán Ochoa muy hábilmente dice, lo que es público y notorio no necesita probarse, citando incluso a la legislación ecuatoriana. ¿Está en lo cierto? Está en lo cierto. Entonces, ¿por qué entonces le exigimos que lo pruebe? No, a ver, una cosa. Está en lo cierto de que lo público y notorio no necesita prueba. Eso lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué jurídicamente se hizo ayer una defensa de Ripley? Porque él presentó las pruebas para luego llegar a la prensa y decir que ninguna de las pruebas de él
fueron acertadas y acogidas por la juzgadora. O sea, si es público y notorio, ¿por qué intentó probarlo? Y tan público y notorio es que la misma jueza, de lo que hablamos hace un momento, analizó y dijo, perfecto, está la medida cautelar de presentarse. Internamente me imagino, no sé, no quiero ponerme en la mente la doctora, muy respetable, pero dijo, si es que no tengo la certeza de que pueda presentarse en una oficina consular, lo traigo acá, como cualquier ecuatoriano. Y eso fue lo que hizo. Pregunta Cristina Miranda, ¿qué pasa si el 2 de julio don Rafael Correa no muestra su enorme isla delante de la jueza Daniela Camacho? Si él no viene, la Fiscalía puede pedir una audiencia de revisión de medidas cautelares. ¿Puede o debe? Debe pedirlo. Ok. Debe pedirlo. Pide la audiencia y el juez tendrá la facultad de sustituir, seguramente, y es muy ¿Es obligatorio acertado, o es potestativo del juez? Es obligatorio de que el juez sustituya esa medida cautelar, entre comillas, alternativa, ya por la prisión preventiva, por la medida cautelar de última instancia, como de la prisión preventiva. O sea, si Rafael Correa no está aquí el 2 de julio, inmediatamente al 3 de la julio fiscal podemos estar en una audiencia de revisión de medidas cautelares. Se podría estar de revisión de medidas, de sustitución de medidas cautelares y la jueza autorizar la prisión preventiva para el ciudadano Rafael C. ¿Qué significa que Rafael C tenga prisión preventiva? Que debe, a través del Ministerio del Interior, respectivamente siguiendo los canales regulares, recibir a través de Interpol alerta roja y podrá ser detenido en cualquier parte del mundo. Y aquí viene la inquietud y duda que teníamos inmediatamente, ayer. Con una prisión preventiva, el Ministerio del Interior puede solicitar esto a la Interpol, que se lo detenga. Siguiendo los canales respectivos, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Corte Nacional de Justicia, Cancillería y Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien maneja la gestión. Vamos a aclarar esto, ¿qué es una difusión de búsqueda y captura, una alerta roja así llamada de la Interpol? La alerta roja es la obligación, por llamarlo de alguna manera, que tiene la Interpol de detener a una persona en cualquier parte del mundo, cualquier parte del mundo. ¿Qué va a pasar acá? El momento en que ha sido detenido, llamémoslo, poniendo un caso hipotético en Bélgica, una vez que ha sido detenido y Bélgica dice Ecuador, lo tenemos a la persona, el Ecuador tiene que iniciar un proceso de extradición. Y ahí viene la gran interrogante. Estuve googleando ayer, estuve investigando. Ecuador, de lo que he revisado, no tiene si tratado me equivoco, de extradición con Bélgica. Me dispensarán. No tiene tratado de extradición con Bélgica. Sí, me lo ha dicho ya la defensa de Balda. Tiene un tratado, creo que fue en el 2008, si no me equivoco, que tiene que ver con los migrantes, sí, pero no encontré ningún tratado de extradición con Bélgica. Oh, qué curioso. ¿Qué pasaría? Ojo, exactamente. ¿Qué pasaría? Curioso. Aquí viene algo importante. Ni siquiera la defensa ayer nos pudo decir si el ciudadano Rafael C. tiene nacionalidad belga. ¿Qué pasa si la Interpol agarra de la isla a Rafael C. y cuando le piden papeles, saca un pasaporte? Correcto, a eso voy. Belga. A eso voy. ¿Qué sucede en ese caso? De lo que tengo extraoficialmente conocimiento, uno o varios de los hijos son nacidos en Bélgica. La esposa, por obvias razones, todo el mundo sabemos que es de nacionalidad belga, y deberá tener algunos, si cabe el término, privilegios. Y seguramente el gobierno de Bélgica, de alguna manera, le protegerá. Puede ser, no estoy afirmando el tema. Si él es belga, la Interpol lo retiene y no hay tratado de extradición, no lo vamos a poder tener acá. Nunca. Ahí caería. ¿Y a ese ciudadano se lo libera en Bélgica o se lo mantiene en prisión? Depende de la legislación belga. Si lo liberan en Bélgica por no tener tratado de extradición, puede tranquilamente caminar por las calles belgas sin ningún problema y no podrá ser extraditado. Y al no ser extraditado, caemos en lo que algún rato comentábamos anteriormente, de que no podrá ser juzgado y no podrá ser llamado a juicio. ¿Qué pasa si Rafael C. no cae en Bélgica, sino que cae en España, con un país con el que sí tenemos un tratado de extradición? Esa es otra alternativa. Pero muestra su ciudadanía belga. Ya, depende del tratado que tenga España y Bélgica. Todo va a depender de los tratados bilaterales que tengan aquello. Si cae, el mismo ejemplo será si cae en Argentina. Ayer revisé que Argentina tiene un tratado de extradición con algunos países, y con Bélgica encontré uno de 1800, creo que es 87, en que en teoría está vigente. Y
Bélgica, reitero, con Argentina lo tienen, ojalá no esté equivocado en mi aseveración, pero si es que fue detenido, si mañana se lo detiene por alerta roja en Argentina, podría gestionar a través de la Corte Nacional de Justicia y la Interpol la extradición al Ecuador, un ejemplo. Pero habría que ver en el fondo el convenio que tenga Bélgica-Argentina para ver si es que por ser ciudadano, entre comillas, belga, puede también tener algún tipo de protección. Así como tú y yo, para viajar buscamos hotel, pasajes y va a estar actividades, muy cuidadoso a dónde viaja. Este va a estar buscando hotel, pasajes, actividades y tratados de extradición. Exactamente. O sea, mira, yo no quisiera llegar al hipotético caso de que qué sucedería si es que se tiene alerta roja al Interpol. Yo creo que Correa ahora lo que va a tratar, hasta hace un rato analizaba y decía, no ha tuiteado nada al respecto. Para mí están analizando la estrategia de victimizarse en lo de fondo, en lo profundo. Y yo me atrevo a decir, posiblemente y viene, y sería magnífico, para que él vea. Vamos a ver los dos escenarios, Marlon. ¿Qué pasa si no viene ya no sobre Rafael Correa el desacato y la prisión preventiva, que lo has explicado muy bien, sino con el proceso? Si Rafael Correa no se presenta el 2 de julio, el proceso se detiene. El proceso se detiene en lo que tiene que ver con él. Y sigue y continúa con el resto de vinculados y el resto de procesados, correcto. Pero para él se detiene. ¿Qué significa que se detenga? ¿No va a poder ser sentenciado? No podría ser sentenciado en ausencia. ¿Y qué va a suceder? ¿Está prófugo? No se lo puede llevar. No se lo puede llevar a sentencia, llamémosle de esa manera. Y me preguntaba alguien, ¿y qué tiempo tiene que estar prófugo? El tiempo que tarde la prescripción de la acción, es decir, 7 años por el presunto delito de secuestro de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. 7 años a partir de su vinculación. 7 años a partir de su vinculación, correcto. Mira, o sea, son jugadas que ya serán analizadas más de una vez por la defensa, evidentemente. Disculpa que te ponga en esta tarea, pero si tú fueras defensor de Rafael C. en estos momentos, tu recomendación jurídica sería que venga y se presente y dé la cara a la justicia con posibilidad de terminar en prisión, o que evite venir, se declare en desacato y corra el riesgo de ser capturado por la Interpol en algún país. Por ética personal, yo le diría venga y dé la cara. Quitando la ética personal del medio, ¿lo mejor para tu cliente qué es? Lo mejor para el cliente es que se quede afuera y que se haga la víctima. Okay. Por ética personal, Marlon Hago me has preguntado, como lo manejo con todos mis clientes, si yo he cometido un error, venga y doy la cara. Y por último, cuido sus derechos, pido atenuantes, pero jamás esconderse a una persona o huir de la administración de justicia. Pregunta Nancy Paredes, esta pregunta es importantísima, Marlon. ¿Por qué a Poli sí lo pudieron juzgar y sentenciar en ausencia? Ya, porque él sí compareció en el tema de juicio a través del procurador judicial. Y aquí hay algo importante también. O sea que no necesita Rafael C. venir, puede nombrar un procurador que lo represente durante la audiencia. Evidentemente. Mira, aquí hay algo importante. ¿Cómo se aprende en este programa? Aquí hay algo importante también. Ojo, la jueza no es nueva. La fiscalía o la administración de justicia no es nuevo. Es una administración de justicia, es una jueza que fueron nombrados prácticamente bajo las... fue nombrada durante el correísmo. Fue nombrada en enero del año anterior, pero bajo las reglas creadas por el correísmo. A eso voy, independientemente de nombres. Y él ahora critica en el sentido que la justicia está parcializada, que no hay libertad, que se han vulnerado sus derechos, que es un poco una raro, persecución. Viniendo de la persona que transformó la justicia y la volvió independiente, ¿no? A eso voy, o sea, en el fondo, estamos en las reglas. La Constitución, el Código Orgánico no ha cambiado, son sus mismas reglas. El tema, días atrás, ¿qué pasó? Se criticó mucho de que en la Asamblea se debía dar la autorización. ¿Dónde dice eso que la Asamblea debe autorizar a un exmandatario? ¿Quién intentó la jueza allí? Porque eso fue una movida de la jueza, no lo solicitó la Fiscalía. Sí, la Fiscalía dijo no debe ir a la Asamblea. La jueza dijo
tengan esta papa caliente, señores. Yo creo que precautelar su actuar, sus pasos en el sentido, curarse en Blindarse. sano, blindarse si cabe el término. Para mí, jurídicamente no tenía la necesidad de hacerlo, porque el 120, numeral 10 de la Constitución es muy claro. Con 2/3 partes, la Asamblea deberá aprobar el llamado juicio o el enjuiciamiento a presidente o vicepresidenta de la República. No dice expresidente o expresidente de la República, no lo dice. Una cosa más, viene Rafael C. el 2 de julio, se presenta delante de Daniela Camacho, le dice: aquí estoy, vengo como un varoncito a dar la cara. Sigue la instrucción fiscal durante 30 días. Hasta el 18 de julio la instrucción. ¿Y qué pasa? Quiero decir, ¿en algún momento se le puede dictar prisión preventiva estando aquí en el Ecuador? ¿Cómo es el proceso? A ver, ¿cuáles son las etapas? Este momento la medida cautelar es el presentarse cada 15 días a partir del 2 de julio, por orden de la jueza. El 18 de julio termina la etapa de instrucción y debe llegar la audiencia preparatoria de juicio. En cualquier momento, a pedido del fiscal, pueden revisarse las medidas cautelares. En cualquier momento. En el ejemplo que estábamos hablando antes, en el caso de que no se presente, podría revisarse. Yo, en lo personal, lo veo beneficioso de que, si bien el 2 de julio se dicte cada 15 días. Se presenta cada 15 días y se dicte una medida cautelar de última instancia como es la prisión preventiva. Yo en lo personal no le veo, porque no se trata de una persona que podría fugarse, entre comillas. ¿Tú crees que Rafael sí victimizarse, si viene? que es otra cosa. Okay. Pero para darle, en lo personal, el derecho a la defensa, su derecho a la aplicación de la justicia, que no diga que se vulneraron sus derechos, déjalo libre. Pero eso sí, que comparezca a juicio, eso es lo importante, que comparezca a la audiencia de juicio, que comparezca a la audiencia preparatoria de juicio. Después del 18 de julio, ¿a qué etapa del proceso entramos? Después de la instrucción fiscal. Termina la instrucción fiscal y se convoca a la audiencia preparatoria de juicio. Ahí, el mismo juez de garantías penales observará que todos los elementos de convicción y todo lo realizado por la fiscalía cumpla y haya cumplido el debido proceso. Un ejemplo, si es que hay formalidades que pueden subsanarse, lo hará en el caso de que haya necesidad de subsanarlas, o en el caso de que, un ejemplo, existan pruebas que no tengan el sustento o la práctica, la reproducción adecuada, las desechará. Y viene luego, pasa al tribunal penal y se convocará a la audiencia de juicio. Ahí donde yo mencionaba que ya las versiones dejan de ser versiones y se convertirán bajo juramento en testimonio por parte de las personas que las emitieron. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso hasta la sentencia? Mira, si hablamos en tiempo... Hace que la justicia todo funciona. Yo sé, exactamente. Yo creo que para agosto, septiembre, se estaría ya en este caso con una audiencia... convocándose a audiencia de juicio. ¿Por qué digo esto? Porque es un caso que, está resuelto. Mira, la fiscalía únicamente lo que tiene que coger las fichas del rompecabezas y armarlas. Okay. Y es más, ya vienen numeradas las fichas, porque el cometimiento del delito y la responsabilidad de las personas que lo cometieron. Ahora, permíteme que este es un documento que ha presentado... Exactamente, a eso iba, que ya miro... ¿Qué me cuenta lo que estás buscando? La Fiscalía el día de General ayer. del Estado, ayer durante el juicio. Este es un documento que hemos podido obtener. Salió de Contraloría. En la posta, ha salido de Contraloría. Esto que les va a mostrar el equipo de producción es el documento desclasificado por la Contraloría sobre los gastos reservados en el caso de Fernando Balda. Si pueden observar bien la imagen, la justificación para sacar $43.000 de los gastos reservados necesitaba una operación, el nombre de una operación. Y el nombre que estos inteligentes de la Secretaría de Inteligencia, gente con muchas neuronas, decidió darle fue Operación Secuestro. $43.000 para el pago de personas relacionadas con la operación, que me imagino será su forma de llamar a los secuestradores y sicarios que habían contratado. Es que esto parece absurdistán. O sea, además de criminales, eran imbéciles.
Literalmente. ¿Qué cambia un documento? Disculpa la risa. Me estoy riendo, no me estoy riendo de un crimen como el secuestro, me estoy riendo de la imbecilidad que han cometido con un marco de impunidad como este. ¿Qué cambia un documento como este? Te lo pregunto directamente. $43.000 utilizados en nuestros impuestos para secuestrar a un ciudadano ecuatoriano en territorio extranjero. ¿Es un especulado? Mira, por donde lo quieras ver, especulado. El peculado, lo mismo da malversar $1 que malversar $1 millón o 33.5 millones de dólares. Especulado. Y por donde lo quieras ver, de aquí, y yo en una entrevista anterior le veía, creo que al doctor Felipe Rodríguez, abogado de Balda, decía que estamos este rato en el caso Balda 1. Mañana seguramente tenemos un caso Balda 2 o Balda 3, etc. Y yo concuerdo 100% en aquello. De la investigación. Que a partir de esto se van a ramificar los casos? Tiene que abrirse un abanico de más indagaciones previas o más indagaciones por parte de la Fiscalía en varios tipos penales. Uno, peculado, tráfico de influencias. Mira, ese caso de Fernando Balda fue iniciado o dado a conocer a la Fiscalía en abril del 2013, si mi memoria no me falla. ¿Qué pasó con ese caso en la Fiscalía? ¿Por qué todos estos años no se hizo nada? Lo conversaremos en su tiempo y algún momento lo hablamos, el caso de mi defendido, específicamente de Diego Vallejo. También una denuncia de intimidación que es un caso espejo al de Fernando Balda. No llegó a secuestro, pero sí llegó a un tema de intimidación. Y en otro país, que ya habrá el momento que la ciudadanía se entere de lo que hizo el Correato en contra del Fabián Ibarra, Andrea Ceballos y otros piden el documento que acabamos de exhibir. Está colgado en mis redes personales en Twitter. Ya lo subiremos también en una nota explicativa en La Posta, porque es bellísimo la operación secuestro. En la mayoría de procesos judiciales, cuando se trata de estafas o se trata de secuestros, siempre se utiliza esa frase que nadie estafa con factura o nadie comete un asesinato pidiendo recibo. Lo hicieron. Esto es un caso de Ripley. Lo hicieron y dejaron cheques y a nombre personal. Cheques de la presidencia de la República. Cheques de la cuenta de la entidad escrita a la presidencia. Y ojo, la cuenta contable le llamaron a ellos Operación Secuestro. Para mí, estas personas pensaron que nunca iban a salir del puesto donde estaban. Ahí viene un razonamiento que yo siempre lo tengo. El gran manto de la impunidad, ¿no? Uno, manto de la impunidad. Segundo, el poder. Mira, este caso yo creo que hay que analizarlo un poco más allá de lo jurídico. Yo recuerdo una frase con la que siempre mi abuelito, que en paz descanse, me enseñaba y me criaba, de que cuando yo tenga un paso de éxito o subo un escalón de éxito, siempre debo subir 2 escalones de humildad. Y siempre me enseñaba eso. Y aquí va algo. ¿Y por qué traigo a colación aquello? ¿Por qué digo que esto es más allá del jurídico? Como ecuatorianos, a nosotros nos debería dar vergüenza de la gente a la que elegimos como mandatarios. Y también debería toda persona que llega al sector público no olvidarse que hoy está atrás del escritorio, pero el día de mañana puede estar delante del escritorio. Y siempre actuar con honradez, con imparcialidad y con transparencia. No puede ser posible que estas personas, bien tú lo dices, actuaciones risibles, lleguen a tan desfachatez de registrar cuentas y cometer estos delitos documentando con cheques del sector público, como tú lo mencionabas, de nuestros impuestos, dinero del Ecuador, dinero del Estado ecuatoriano, para cometer esas fechorías, y dejen de una manera burda esos indicios. Ningún crimen es perfecto, pero este es el crimen chistoso. Este es un crimen chistoso, literalmente. Es un crimen chistoso, o sea, el crimen perfecto, porque por eso decía, la Fiscalía tiene un rompecabezas, pero las fichas ya están enumeradas y simplemente lo que tiene que hacer es armarla. Y nada más, o sea, el caso ya está. La jueza ha vinculado a Rafael Correa por secuestro, pero también por asociación ilícita. ¿Qué significa esto? ¿Una doble condena o cómo funciona eso al interior de un proceso judicial? Son 2 tipos penales. La asociación ilícita de un tipo penal 370 del Código, si no me equivoco, es sancionada de 3 a 5 años y el secuestro de 5 a 7 años, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Si lo llega a sentenciar por los 2 tipos penales, va la pena más alta, y como agravante es el tema de asociación ilícita. No es lo mismo que el secuestro lo organice una sola persona que lo organicen más de 2, como en este caso. Evidentemente es una asociación ilícita. Y también es otro agravante el utilizar fondos del Estado.
Y es un agravante también su los daños de funcionario público. Su condición de funcionario público, los daños causados a la víctima. Algunos agravantes hay en este proceso penal que ya... ¿Balda puede pedir reparación al Estado? A ver, al tratarse de un... El fiscal ha dicho ya. Crimen de Estado, correcto. Evidentemente tiene sus derechos intactos en poder requerir alguna reparación por parte del Estado ecuatoriano. No lo conozco, no le he escuchado tampoco ni a su defensa ni él mismo hablar de eso. Yo creo que de lo que he escuchado al acusador particular, este es un tema de sentar precedentes. Y yo también lo veo jurídicamente de esa manera. 10 años en los que se vivió a lo que en los sábados de sentencia, en los sábados de sabatinas, se juzgaba, se sancionaba y se inculpaba a personas. Hoy posiblemente es el primer caso en la que se lo lleva a Correa, y estoy convencido de que tanto los administradores de justicia como la Fiscalía y los acusadores particulares buscarán la aplicación 100% del debido proceso y la transparencia en este caso. Y aquí juega un papel importante para mi criterio el tema de la prensa y el tema de ustedes como periodistas. Tú al principio me decías, ¿por qué las audiencias no pueden ser reproducidas, grabadas? Sí, el Código Penal Integral y el Código Orgánico de la Función Judicial lo determina. La única grabación que puede tener es la propia que hace el Consejo de la Judicatura en todas las salas de audiencia, y esos audios se los anexa luego al proceso. Sí. Es justamente para precautelar el tema de la imparcialidad y de la solvencia de los procesos. Pero eso no nos impide que ustedes como periodistas estén presentes y observen lo que observamos ayer. Para mí, reitero, la jueza dio un paso muy importante en el sentido de quitar ese estigma de, ojo, es Correa. No, señores, es un ecuatoriano más como cada uno de nosotros, y él dejó de ser presidente el año anterior. Ha sido un gusto conversar contigo, Marlon Jacome Luna. Doctor, muchísimas gracias. Has dado una clase magistral de qué puede pasar con Rafael C. de ahora en adelante. No se vayan ustedes. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. La jueza Daniela Camacho ha dado ayer un paso importantísimo en el estreno del Estado de Derecho que buscamos los ecuatorianos. Lo ha dado en doble vía, primero cumpliendo el deber de ingratitud, siendo nombrada por el gobierno, no por el gobierno, sino durante el gobierno de Rafael Correa, ha debido decidir en un caso rotundamente importante para la democracia de este país, que es llevar a un grupo, una gavilla de delincuentes que nos gobernó, a rendir cuentas ante la justicia. El segundo gran paso que ha dado la doctora Daniela Camacho, y ya lo decía mi invitado esta mañana, Marlon Jacome Luna, es concederle a los ecuatorianos la posibilidad de ser totalmente iguales ante la ley, quitarle a Rafael C. la etiqueta de expresidente para ponerle la de procesado, y en tal virtud que cumpla lo que cualquier procesado debería cumplir, la presentación ante una autoridad en territorio ecuatoriano, siendo ecuatoriano y viviendo o teniendo domicilio registrado en el Ecuador. La jueza Daniela Camacho pasará ahora la pelota a otros jueces de la Corte Nacional de Justicia que deberán de cumplir con los mismos principios. La ingratitud para los gobiernos que participaron en su nombramiento, cuestionado, ilegítimo o no, y sobre todo la posibilidad de que los ecuatorianos sintamos que, sin importar el cargo que ocupemos o hayamos ocupados, cuando utilizamos dinero público para cometer un crimen, cuando nos asociamos para atentar contra la vida de otro ecuatoriano, o cuando cometimos excesos creyendo que el poder nos iba a durar para siempre, terminemos donde debemos terminar, al lado de Jorge Glass, teniendo un bonito tratamiento para nuestros cabellos. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes y nos vemos aquí el día de mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.